¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Patria 24/7. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos a ver este pedazo de la conferencia mañanera de López Obrador, donde responde a que sí se pudo evitar la desgracia en Tlahuelilpan y culpa a huachicoleros de cuello blanco. ¿Quiénes podrían ser? Todo esto lo vamos a analizar una vez que veamos este fragmento de la conferencia que estuvo a pedir de boca, porque ahí se van a revelar muchas de las cosas que hoy nos estamos cuestionando en relación a que cómo se pudo haber dado toda esta tragedia, esta desgracia que no podemos dejar de señalar en todos estos medios de comunicación desde el día viernes. Así que pues ya vamos viendo lo que dijo López Obrador ante el cuestionamiento de este reportero. Vamos. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Alejandro Lelo de la Red Diario Basta, Grupo Cantón. Presidente, bueno, a partir del documento que envía la Comisión de Derechos Humanos, yo le quisiera preguntar, ¿la tragedia pudo evitarse, sí o no? ¿Hay responsables en este caso, sí o no? ¿Qué va a hacer el gobierno para evitar que esto se repita? Y para el ingeniero Romero López, así me hace favor, ingeniero, preguntarle cuál es la fuente de la altitud de Tlahuelilpan, así como de Tuxpan, porque en las páginas oficiales, en la página oficial del gobierno de Hidalgo aparece Tlahuelilpan con 2.043 metros sobre el nivel del mar y Tuxpan con 2.020. Y bueno, de pasada ahí sí nos regalan las coordenadas del punto exacto donde estalló el ducto y del punto exacto donde está la válvula principal. Claro que se pudo evitar la tragedia si no hubiese corrupción en México, si no se llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad no. Es claro, siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar, y para prevenir hay que atender las causas que llevan muchos años sin atenderse desde que se inició la llamada política económica neoliberal. Se abandonó al pueblo, se empobreció al pueblo, se apostó a transferir, a trasladar los bienes de la nación a particulares, se elevó a rango supremo el hacer negocios lucrativos al amparo del poder público, se dedicó a facilitar el saqueo, no a cumplir con su función de atender al pueblo. Todo esto se pudo evitar, estas y otras tragedias. La tragedia de la violencia, de los asesinados, porque se dejó de apoyar la actividad productiva, de crear empleos, se abandonó el bienestar de la gente. El saldo de la política neoliberal ha sido fatal, es un rotundo fracaso, y esto es lo que estamos enfrentando. Y vamos a cambiar esa política precisamente para evitar estas tragedias. La tragedia de que hay 60 millones de mexicanos en la pobreza, 16 millones de jóvenes en la pobreza, sin trabajo, sin opciones,
la tragedia de que para poder sobrevivir solo la economía informal es opción, la migración o el trabajar de halcones, los jóvenes al servicio de la delincuencia. Esa es la gran tragedia nacional. Y claro que hay responsables, todos los que impulsaron esta política, los que la aplicaron, los que la solaparon, los que la defendieron, los que callaron. Sí hay responsables. Y desde luego los principales responsables son los de arriba, porque es una pirámide, siempre. Entonces, queremos que esto cambie, pero vamos al fondo, vamos a participar todos en el diagnóstico con toda la información. Esto que estamos viendo, ¿a poco la gente sabía que habían miles de tomas clandestinas? ¿Se difundía esto? ¿Informaban los presidentes diariamente sobre cuánto se robaban de combustible? Esto es, y vamos a seguir enfrentando obstáculos, pero no nos van a detener. Esa es mi respuesta. Gracias. Pues ahí lo tienen ustedes, amigos. Esto fue la respuesta de López Obrador al periodista que le hizo la pregunta, en el sentido de que si ya hay responsables, en el sentido de que si pudo haberse evitado la tragedia, y la respuesta de López Obrador nos sorprendió a todos, y la respuesta fue, como ustedes ya lo pudieron ver, que sí pudo haberse evitado, y lo peor fue que, pues, con simplemente la corrupción, con haber combatido esa corrupción, pudo haberse evitado el fallecimiento tan lamentable y tan trágico de tantas personas. Se habla ya, al momento de la grabación, se habla de 89 más las que se sumen y más los heridos. A mí me parece muy interesante lo que cuestiona López Obrador, en el sentido de que sí, la gente desgraciadamente tuvo que recurrir a ese acto de agarrar lo más que pudieran de gasolina por la situación de la necesidad, de la pobreza, del olvido por parte de tantos y tantos gobiernos, tanto de todos los niveles, tanto de nivel estatal, tanto de nivel federal como municipal. En los tres niveles han permitido constantemente esta necesidad de que la gente se hablaba de que el lugar donde ocurrió esta tragedia fueron, al final de cuentas, alrededor de 50% de la población está en pobreza, por lo cual los lleva a recurrir a este tipo de actos que para nada, tampoco quiero dejarlo muy en claro, que para nada justifica que en ese sentido hayan ido a hacer lo que hicieron, pero al final de cuentas se entiende porque, como le decía el propio López Obrador, en los 30 años de lo que él cataloga como el periodo neoliberal, han olvidado a la gente y los orillaron a tomar este tipo de cuestiones. Ahora bien, en cuanto al papel del ejército, pues se hizo lo que se pudo, en el sentido de que los pocos elementos que estaban ahí, presentes en el lugar, al final de cuentas trataron de persuadir a la gente de no hacer lo que estaban haciendo. Por ahí hay videos que circulan donde se puede ver cómo incluso las personas están con palos, están amenazándolos, les están gritando a los militares. Entonces también ante esta situación la policía, el ejército se vio imposibilitado a actuar de una forma más categórica, en virtud de que entonces hubiéramos estado hablando de represión, y tampoco se trata de eso, porque entonces la imagen de López Obrador hubiera sido catalogada como un hombre represor, que de por sí ya lo
lo empiezan a catalogar como tal. Entonces, desgraciadamente, al final de cuentas, tenemos una tragedia que, de no haber sido, por nunca haber puesto atención en los ductos dañados, de no haber puesto nunca atención en atender el crimen, que no solamente no se atendió, sino que hasta se le favoreció, como por ejemplo el no hacer nada, en hacerse de la vista gorda, y ojalá todo hubiera quedado en eso, en hacerse de la vista gorda, pero la realidad es que también participaban altos funcionarios, así como los presidentes, en este tipo de crímenes, en este tipo de delitos, y ahí están las consecuencias. Jamás se reparaban los ductos para que los señores siguieran ordeñándolos de alguna manera. Entonces, pues al final de cuentas todo esto es muy triste, porque, como lo vuelvo a reiterar, la gente por necesidad tuvo que exponer la vida, y ahí están las graves consecuencias. Así que, pues déjame en los comentarios tú qué opinas en relación a lo que acaba de decir López Obrador, y en relación a que si esperas que todos estos hombres que causaron esta tragedia, en el sentido de la corrupción que generaron con Pemex, con la ordeña de los ductos y demás, merecen un castigo ejemplar, que no solamente sea la clásica te vas a la cárcel y tiempo indefinido y después sales, sino un castigo ejemplar. Todo esto déjame en los comentarios. Yo soy Fernando Carmona y esto fue Patria 24/7. Hasta la próxima.